En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Si tiene ahí su Biblia, su tableta, acompáñeme al libro de Génesis, primer libro de las Escrituras, va conmigo al capítulo 11, verso 27 en adelante. Quiero usar de base, hablar con ustedes sobre, más que todo quiero dar un seguimiento, lo que nuestro apóstol compartió hace algunos domingos atrás, y quiero continuar con ese sentir y poder recordarles la importancia de lo que es obedecer la voz de Dios tal como el Señor lo manda, tal como debemos de cumplirlo. Pero dice Génesis capítulo 11 verso 27: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Verso 28: y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Pero brinquémonos al versículo 31. Y Taré tomó a Abraham su hijo y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Hagamos una oración en esta noche. Bendito Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por estar con nosotros en esta linda noche, Señor. Hoy nos hemos conectado a través de los medios de comunicación y hemos atribuido tu nombre. Te hemos dado una ofrenda de alabanza, de adoración, una ofrenda que ha nacido de un corazón, de un adorador, Señor. Te bendecimos, Señor. Reconocemos que estás en medio de nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú eres la persona más importante en medio de esta reunión virtual. Que tú glorifiques a nuestro Señor Jesucristo, que podamos nosotros recibir de esta nutrición espiritual, de este alimento que nos llena en nuestro ser interior y nos hace crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Bendice cada familia, a cada persona hoy conectada con nosotros, y que esta palabra no regrese vacía, sino que haga por la cual hoy es enviada a los corazones de tu pueblo, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres el expositor santo y bello, y pon las palabras tuyas, Señor. Que no sea mi razonamiento, que no sea mi humanidad hablando, sino que seas el fluir de esa unción tuya, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, y la iglesia virtual dice amén y amén. Hoy en esta noche, como les decía, quiero continuar con unos puntos que nuestro Padre en la fe había compartido unos domingos atrás, que realmente me conmovió a mí personalmente, me tocó el corazón, y a la misma vez me dio a entender la importancia de mantener un corazón alineado a la obediencia de Dios, un corazón recto, un corazón obediente a la voz de Dios. Es lo que necesitamos que ejercer y revelar en esos tiempos que estamos viviendo. Entonces, en Génesis capítulo 11 vemos cómo Dios comienza a tratar, a trabajar con el propósito que Él había diseñado
elegir a Abraham para que él sea el patriarca, sea el pionero, por decir, a dejarse guiar y que Dios pueda establecer un pacto perpetuo a través de este individuo llamado Abraham. Pero en el versículo 27, la palabra del Señor revela y da a conocer los parientes de Abraham. Da a conocer de que mientras el padre de Abraham, Taré, andaba con vida, él había juntado sus cosas, sus pertenencias, su parentela, su familia, y habían salido de Ur de los Caldeos. Pero a mí me llama la atención lo siguiente de una situación familiar que se dio en la casa de Taré, donde de nuevo, acompáñame, verso 27, dice lo siguiente: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Usted recordará que el nombre Abraham significa padre exaltado. Y Abraham tuvo otros 2 hermanos. Dice que también Taré engendró a Nacor. El nombre Nacor, cuando lo encontré en la información, en el Strong y todo lo que podemos nosotros recibir y engrandecer nuestro conocimiento de la palabra, el nombre Nacor, si no estoy mal, significa un roncador. Así como lo acabo de decir, un roncador, alguien que ronca, alguien que cuando toma su siesta o está durmiendo de noche tiene la tendencia de soltar unos sonidos muy distintos y a la misma vez no tan agradables, ¿verdad? Pero eso es lo que significa Nacor. Y vemos también el otro hermano de Abraham significa Harán. Y Harán, si no estoy mal, si no estoy equivocado, representa o simboliza lo que es alguien, déjeme ver acá, un montañero. ¿Qué es montañero? Quiero yo pensar por un momento que la actitud de Harán, que en inglés sería mountaineer, era alguien pues piense conmigo por un segundo, alguien que le encanta la aventura de la vida, alguien que es todoterreno, alguien que le gusta experimentar o desafiarse mismo en la vida. Pero en sí, cuando pienso en Harán, que era el papá de Lot, me da a entender de que Harán era de esos hijos que era muy atrevido, que era de aquellos que le gusta salir y experimentar y quizás anima a otros para poder pues tomar un viaje o poder pues a ver qué la vida nos presenta. Alguien todoterreno, alguien sociable, alguien amiguero, creo yo pensar por un momento. Pero la Biblia no relata ni dice cómo es que murió Harán. La Biblia solo dice en el verso 28, quiero que vea lo siguiente, de Génesis 11 al 27, al verso 28 hubo un lapso de tiempo en la cual en las escrituras no vemos exactamente cuál fue la causa de su muerte. Pero la Biblia dice en el verso 28, y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento. Creo que el dolor más fuerte para cualquier ser humano es ver a los hijos fallecer, cuando sabemos que debe de ser los hijos enterrando a sus padres y no los padres enterrando a sus hijos. Todos aquellos que son padres y todos aquellos que han experimentado esa circunstancia, me imagino que ustedes pueden entender, entienden perfectamente ese dolor, esa pérdida, esas situaciones que vienen en la vida. Y en este caso, Taré experimentó esa pérdida de uno de sus hijos. Y Harán ya había engendrado a su hijo Lot, ya era padre él mismo. Entonces también veamos el lado de Lot. ¿Cómo Lot? ¿Qué no sintió Lot
¿O qué sintió él cuando descubrió que su padre había fallecido? Estamos hablando de asuntos familiares. Creo que a nadie les encantan las pérdidas y son cosas que a veces no sabemos cómo navegarlas adecuadamente. Y a veces hay conversaciones que entre las familias tratamos de evitar. Pero si el Señor tarda por venir, son pláticas y conversaciones que urgen hablar para cuando el tiempo llegue para cada uno, porque hay que recordar de que nuestros tiempos ya están marcados. La Biblia dice que Dios es el dador de la vida y el que quita la vida. Y nuestros días, amados hermanos, están contados. Y por eso es importante, cuando el tiempo se dé y cuando la oportunidad se presenta, de platicar de estos temas entre nuestros seres queridos, porque aunque terrenalmente no vamos a estar aquí para siempre, sabemos que en la eternidad con Dios nos vamos a reencontrar, nos vamos a reconectar en la eternidad con Dios. Pero antes que llegue ese tiempo, es bueno planificar, es bueno de informarnos los unos a otros cuál debe ser el procedimiento, cuál debe ser las sugerencias, para que la familia entera no esté lidiando con situaciones tan difíciles como perder nuestros seres queridos. Entonces vemos de que se da esta situación con ellos, y ahora vemos que Lot queda, por así, queda huérfano. Es más, me llama la atención lo siguiente, porque cuando se habla de las esposas de los hijos de Taré, se menciona de la esposa de Abraham y se menciona de la esposa de Nacor, pero no veo en las escrituras que se mencione de la esposa o la mujer de Harán, papá de Lot. Entonces, cuando hablamos sobre estos temas familiares, que tarde o temprano uno va a tener que conversar entre sus seres queridos, por eso hoy en día está eso, la importancia, si es posible, si uno puede sacar un seguro de vida, porque hoy estamos, pero mañana no sabemos, mañana no es garantizado. Hace poco ustedes saben que un hermano que Dios usó fielmente en esta casa ministerial se nos adelantó. Un hermano que por 15 años o más dio su vida al reino de Dios, al servicio de Dios, a trazar la palabra, exponer la palabra, y quizás nadie esperaba de que se nos iba a adelantar, pero son cosas que se presentan en la vida. Y por eso es que si estamos vivos todavía, es porque en la soberanía de Dios, en su manera de ser, todavía no hemos terminado de desarrollar el propósito de Dios en estos tiempos. Pero regresando al punto, vemos de que Lot queda sin papá. Imagínense los niños que son huérfanos, los hijos que quedan sin sus padres. Es duro, no hay palabras, pero sé de que de una manera Dios en su gran misericordia los auxilia y manda las personas, las piezas, los elementos necesarios para que tales familias o seres queridos puedan seguir adelante en la vida. Pero sabemos que no es una despedida, sino al contrario, nos veremos en la eternidad, o nos veremos en la resurrección de los muertos cuando el Señor venga por su iglesia, porque Pablo menciona esa gran realidad que vamos a experimentar tarde o temprano en estos tiempos. Entonces vemos en el verso 28, Génesis 11, 28, y muere Harán en presencia de su padre. Póngase a pensar por un momento el dolor familiar que hay. No solo Taré queda herido en el corazón, porque ahora es el papá enterrando a su hijo. También sus hermanos quedan con ese dolor, hablando de Nacor y hablando de Abraham. Y la Biblia dice en este capítulo, vaya conmigo al versículo 31, vemos nosotros un seguimiento sobre la familia de Taré. Y dice verso 31, y Taré tomó a Abraham su hijo,
Tomó también a su nieto Lot, el hijo que quedó sin padre, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Ahora, sé que Dios intencionalmente en su soberanía, en su plan, había elegido a Abraham para que él sea el representante o el patriarca para lo que ahora conocemos la nación de Israel. Dios había establecido a Abraham para que sea el representante. Pero a mí me llama la atención que el verso 31, que Taré toma la iniciativa y se da cuenta de que había enterrado a su hijo en la región de su nacimiento. ¿Qué quiero yo decir con esto? He escuchado anécdotas, testimonios, casos muy fuertes donde cuando se adelanta un ser querido nuestro, lo más duro después es lidiar con las memorias, es lidiar con los recuerdos. Cuando uno se da cuenta que tal hermano, hermanita o esposo, esposa, sea quien sea, se adelanta la presencia del Señor, quedan sus pertenencias, quedan las memorias, queda todo aquello que por tantos años compartieron. Yo solo puedo imaginarme por un momento, por un segundo, el dolor que Taré había tenido. Pero este dolor y esta circunstancia, repito, diga conmigo, Dios es soberano. El propósito de Dios o los pensamientos de Dios superan o van más allá de nuestros pensamientos. Nosotros somos muy limitados, mis hermanos. Somos muy limitados en nuestras circunstancias. Estamos muy limitados de las cosas que se mueven dentro de la familia nuclear, dentro de nuestra comunidad, con nuestros vecinos. Hay cosas que cuando se dan no tenemos las respuestas inmediatas. Pero como dice Romanos 8:28, que todas las cosas cooperan para bien. Diga conmigo, todas las cosas cooperan para bien. No importante el agravio, no importando la delicadez de lo que está pasando. Pero en la soberanía de Dios, ya en el inicio de establecer su pacto con Abraham, a Taré le da un sentir. Taré le da pues esa inquietud de decir, comencemos nuestras vidas en otro lado. Ahora, Taré, el papá de Abraham, ni tenía la menor idea ni sus hermanos que Dios había elegido a uno de sus hijos para establecer su pacto y su propósito en la tierra. Pero Dios usa este sentir y usa esta circunstancia para que Taré decida con su familia a mudarse, salir de Ur de los Caldeos y establecerse en otra región que se llama Harán. Ahora, uno diría quizás es pura coincidencia o casualidad de que después de salir de Ur de los Caldeos, de repente se encuentra en otra región que lleva casi el mismo nombre de su hijo, el que había fallecido. Entonces, leamos una vez más verso 31. Taré tomó a Abraham su hijo y tomó a su nieto y se establecieron, llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Aquí nosotros podemos ver a cierta manera cómo Dios en su soberanía, en su misericordia, en su manera de mover las piezas, les permite que esta familia desarrolle o entre a otra nueva temporada. Repito, yo admiro a aquellos individuos que han experimentado pérdidas familiares y que todavía de una manera la escena donde están, la ubicación donde se encuentran,
Les hace recordar de muchas memorias que tuvieron con sus seres queridos. Hay de aquellos que saben navegar con eso, saben cómo lidiar con esas circunstancias. Y también hay de aquellos que toman decisiones pues drásticas o toman decisiones muy extremas para poder aliviar o buscar una manera de no seguir con ese sentir, con esa cosa que queda en el corazón. A veces queremos que las heridas se sanen de la noche a la mañana. Solo Dios lo puede hacer. Solo una intervención divina de parte de Dios es capaz de hacerlo. Pero algo que yo he aprendido en lo poco que conozco es que el tiempo está a nuestro favor, iglesia. El tiempo hace que las cosas se sanen. El tiempo hace que las cosas regresen pues a la normalidad a cierto grado, pero llegará el momento donde quizás estará el recuerdo, pero ya no va a estar el dolor. Entonces el tiempo hace que las cosas se sanen y regresen a la normalidad. Yo les podía contar de valles que yo personalmente tuve que pasar, momentos tan oscuras en mi vida que yo pensé que no iba a poder salir de ellas, pero puedo testificar personalmente que he salido de ellas, y aunque esté el recuerdo, pero el dolor ya no está. Y bendito Dios por eso, porque los tiempos de Dios son perfectos. Pero regresando al punto, se establecieron en Harán y comenzaron otra vida. Algo común y corriente que se ve con los seres humanos, ¿verdad? Pero verso 32 ve esto. Hay un lapso de tiempo en Génesis 11:32 a Génesis 11:31, perdón, al verso 32. Dice: los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Ahora se encuentra Abraham, su hermano Nacor, con sus respectivas esposas, y con Lot en otra circunstancia. Ya su padre ya no está. Ahora ellos tienen que seguir adelante con la familia. Pero quiero notar algo importante. Del versículo 27 al versículo 32, Nacor y Abraham, juntamente con Taré, a pesar de que Harán había fallecido, ellos habían tomado en sus brazos a su sobrino Lot. Y uno solo puede imaginarse por un momento cómo era esa relación. ¿Por cuánto tiempo estuvieron ellos cultivando esa relación de tío con sobrino? Porque obviamente lo habían tomado como su propio hijo, su propia sangre, ya que pues uno de los hermanos había fallecido. Entonces cuando veo de que se establecen en Harán, y después que fallece Taré, el abuelo de Lot, a mí me hace preguntar lo siguiente: ¿a qué magnitud, a qué dimensión se había desarrollado esa linda relación familiar con Abraham y Lot? Ahora esto me lleva a lo siguiente, capítulo 12, acompáñame, Génesis, capítulo 12, verso 1 en adelante. Repito, Dios en su soberanía sabe muy bien por qué permite las cosas. Saben muy bien por qué las cosas se dan. Y ahora en el capítulo 12 vemos que el Señor se acerca a Abraham. Se acerca y comienza a desarrollar el pacto eterno. Pero aquí es donde debemos nosotros que prestar mucha atención, porque las palabras del Señor se deben de aprestar con mucho cuidado. Nosotros no podemos asumir o pensar que Dios quiso decir esto o lo otro. No, cuando el Señor habla a través de su Espíritu Santo, uno sabe claramente en su corazón que es Dios hablando, que es Dios afirmando su pacto con él. Pero vea lo que dice verso 1, Génesis 12, verso 1.
Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. ¿Dónde estaba en el momento? En la región de Harán. Y dice, y vete de entre tus parientes y de la casa de tu padre. ¿Qué le está diciendo ahí? Llegó la hora, llegó el momento de que ahora tienes que desprenderte de tu hermano Nacor. Tienes que desprenderte de tu, ¿cómo le llama? De tu, sí, tu concuña, por decir. Y también tienes que desprenderte de tu sobrino Lot. Dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora quiero también anotar lo siguiente. Abraham no solo fue prosperado, no era el único que había recibido una herencia, una riqueza. También Taré tenía pertenencias, tenía hombres y mujeres. Póngase a pensar qué extenso, qué grande era esa familia y las cosas que ellos tenían. Entonces Dios se acerca y le dice, llegó la hora, llegó el tiempo para desprenderte de ese estilo de vida y también de tus seres queridos. Pero vea, dice acá, pero quiero que vayas a la tierra que yo te mostraré. A veces nosotros tenemos por costumbre de adaptarnos o pensar de que mi estancia donde estoy ahora en el día presente es donde voy a estar quizás hasta el último suspiro en la tierra. Repito, Dios es tan grande, soberano, Él sabe mover las piezas. A la misma vez también entiendo que Dios ubica a ciertos individuos, ciertas familias. Cada caso es diferente. Algunos son establecidos por vida y otros son establecidos temporalmente. Cada quien tiene que saber dónde Dios los va a tener ubicados para desarrollar su propósito. Pero en este caso sabemos que, yo diría que en este caso Dios estaba estableciendo el fundamento de la nación de Israel. So there's an exception to the rule here. Porque no de todos los días de que Dios va a llamar a un individuo y que diga, de tus lomos voy a establecer una nación grande y que de ti saldrán reyes, príncipes, sacerdotes. There's an exception to the rule. Hay una excepción en esa regla. En este caso Dios estaba poniendo los fundamentos para establecer el pacto que ahora usted y yo disfrutamos a través de la fe en Cristo Jesús. Recuerde lo que Gálatas menciona, que nosotros somos coheredores de las bendiciones de Abraham a través de la fe en Cristo Jesús. Si Abraham no hubiera establecido o obedecido a la letra este mandamiento, usted y yo no fuéramos entonces partícipes de esta tremenda bendición que no solo nos bendice en este tiempo terrenal, sino por toda la eternidad, perpetuamente estaremos nosotros en esa bendición sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero continuar con esto. Dios le da la orden: despréndete de tu familia, despréndete de tu sobrino Lot, despréndete de la casa de tu padre, despréndete de Harán, porque quizás Abraham y Sarai, quizás en su humanidad, en su humanismo le entró la idea, pues quizás aquí vamos a vivir por el resto de nuestras vidas en la región de Harán. Pero Dios le dice, te voy a llevar a otro lado. Regresando al punto, no me quiero yo desenfocar del mensaje de hoy. Abraham escucha la voz. Abraham sabe muy bien lo que debe de hacer. Pero lamentablemente hay una parte en nuestro ser interior que a veces hace que las cosas se compliquen en nuestras vidas. Y a lo que me refiero es nuestro estado almático. Es el estado del alma. Porque cuando Dios dice una cosa y cuando Dios pide una cosa de nosotros,
En primer lugar, Dios no es almático. Dios es directo, Dios es honesto, Dios es justo. Y los planes del Señor se van a llevar a cabo en nuestras vidas, aunque quieras o no. Pero en este caso vemos cómo Abraham, después de escuchar el mandamiento, dejó que sus emociones, sus sentimientos llegaran a ser un impedimento. Repito, cuando Dios habla claro y directo, no te deja en suspenso, no te deja pensar, quizás quiso decir esto, lo otro. No, Dios habla fuerte pero simple en nuestras vidas. Pero vea la reacción de Abraham. Vea cómo él le agrega sus sentimientos, sus emociones. Y lo vemos en el versículo 4. Acompáñame, Génesis capítulo 12, verso 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Pero ve acá, aquí está el but. Aquí está la parte en cual dejó que sus sentimientos, sus emociones intervinieran al propósito original de Dios. Dice, y Lot fue con él. ¿Acaso Dios no le había dicho, despréndete de tu casa, de tus parientes, despréndete de la casa de tu padre? Pero de repente vemos en el versículo 4 que Abraham decidió pues cambiar un poco, alterar un poco el mandamiento original de Dios. Y esto a mí me da a entender lo siguiente: hay que tener mucho cuidado en relación de saber cómo obedecerle a Dios correctamente. Porque hay de aquellos, quizás hay alguien hoy en esta noche que ha estado obedeciendo a Dios parcialmente. Yo siempre he dicho, cuando las cosas se hacen de medias, realmente no se hacen de todo corazón. Cuando alguien obedece parcialmente, no es una obediencia total. Y hay muchos que andan en esa senda, en ese estilo de vida, donde parcialmente se comprometen con Dios, pero no quieren desprenderse de la vida que llevan, de la vida pecaminosa, de las adicciones que lo tiene esclavizado. No quieren dejar esa vida antigua, pero de una manera le quieren servir a Dios, pero las dos es como tratar de combinar agua con aceite. Nunca se van a hacer una. Van a habitar en la misma región. Agarra un vaso de agua, pone un poco de aceite y dígame usted si el agua y el aceite se combinan. Jamás se van a combinar. Y hay muchos que andan de esa manera. Usted quizás es el vaso, pero lleva dos ingredientes que no son compatibles, pero uno trata a la fuerza de combinarlas, trata a la fuerza que sean una, y las cosas no marchan para bien. Por eso es muy riesgoso andar en una vida que solo le obedeces a la mitad, hablando de Dios. Es muy riesgoso obedecer parcialmente a Dios. Entonces Lot, en su parte humana, decide de llevarse a Lot de todos modos. Yo entiendo y reconozco muy bien que la familia es un tesoro. Ya conmigo, la familia es un tesoro. Los hijos son una bendición de parte de Dios. La familia inmediata y la familia extendida, immediate extended family, son una bendición de Dios. Pero aquí viene lo siguiente: pero la familia no puede ser prioridad, o la familia no puede reemplazar el puesto de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, caemos bajo una idolatría familiar, caemos bajo un engaño y comenzamos a elevar al hombre, a la mujer,
o a nuestros seres queridos más que Dios. Aunque los amamos eternamente, aún aquellos que salieron de nuestros lomos, los que son padres y madres, ustedes sabemos muy bien cuánto amamos a nuestros hijos. Pero ni aún a quienes amamos puede reemplazar el puesto que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos la lucha que tiene Abraham. Ya había escuchado la voz del Señor, pero de repente ve a su sobrino Lot. Anda sin padre, anda sin madre quizás. Y quizás Abraham, yo estoy especulando, ¿verdad? Quiero usar mi imaginación. Y quizás Abraham dijo, no lo puedo dejar con mi hermano Nacor. Mi hermano es muy roncador, como así significa el nombre, roncador. Es muy liberal, es muy pasatiempo y yo sé que no va a ubicar bien a Lot. Pero ¿qué le estaba ocurriendo a Abraham en ese momento? Estaba dejando que su razonamiento, que sus emociones, sus sentimientos determinara qué va a hacer con Lot. Dios es tan fiel, lea conmigo, Dios es tan fiel y soberano que Dios no va a dejar a nadie abandonado, que no va a dejar a nadie desamparado. Dice Salmo, a un salmo que dice, aunque nuestros padres nos dejare, Dios nos levantará con todo. En otras palabras, Abraham estaba buscando la manera de cómo sacar a Lot adelante, cuando quizás en la soberanía de Dios ya Dios había determinado en qué dirección, en qué manera iba a auxiliar a Lot. A veces nosotros queremos hacer la tarea de Dios y ahí es donde nos ponemos en serios problemas, iglesia. Ahí es donde nosotros queremos consultarle al Espíritu Santo y que para mí se me hace una falta de respeto. Aun cuando Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. ¿Quién más nos va a aconsejar comparado a nuestro Señor Jesucristo? Cuando el Señor estuvo en la tierra, wow, era el mejor mentor, maestro. Pues la sabiduría que tenía del Padre, impresionante. Y ahora el Señor dice, alguien más me va a reemplazar aquí en la tierra. ¿Quién más va a reemplazar al Señor Jesús? Bueno, está el Consolador, el Espíritu Santo, que nos guiará a toda la verdad. Ya conmigo, tenemos la verdad en nuestros corazones. Entonces cuando tratamos de tomar el puesto del Espíritu Santo o poner nuestra cuchara en asuntos que ya el Padre ha determinado, ahí es donde nos va mal, mis hermanos. Ya el Padre había decidido, Dios había decidido en su soberanía cómo navegar la vida de Lot. Pero a Abraham le mete la mente, le mete el razonamiento. Y esa es una lucha constante que lidiamos todos los días. A veces nos guiamos por lo que vemos, no por lo que leemos. Nos guiamos por nuestros 5 sentidos cuando Dios dice, pon tu confianza en mí, pon tu esperanza en mí. Y hoy en esta noche debemos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces verso 4 me revela, 4 y verso 5 del capítulo 12 de Génesis, me revela la lucha que estaba teniendo Abraham. Es que si lo dejo Sarai, no confío en Nacor, no sé qué va a ser de Lot, que está muy chavalito quizás, y alguien lo tiene que ayudar, alguien tiene que asesorarlo. Al igual usted recordará que Abraham tuvo también ese afán cuando su esposa le pidió, ya suelta a Agar y suelta a Ismaelito. Y obviamente pues como padre, desprenderte de tu hijo y es algo horrible de poder ya no ver a tus hijos. Es que
God forbid for that to happen to anyone. Dios no quiera que eso sea algo, una realidad o una circunstancia para muchos. Pero repito, en la soberanía de Dios, Dios cuidó y sabía el trato que iba a desarrollar con Agar y con Ismael. A tal punto que llega el ángel, usted sabe la historia, y la consuela y le dice: no te preocupes, de los lomos de tu hijo también saldrá una naciones, saldrán reyes y príncipes. Que hasta la fecha vemos nosotros el pleito familiar con el pueblo árabe y con los judíos. Hasta la fecha lo vemos. Pero no me quiero desorientar yo de la plática. Y Abraham decidió llevar a Lot. Repito, cuando obedecemos parcialmente y cuando metemos nuestras manos en asuntos que no nos corresponde, nos va a llevar a complicaciones en la vida. Porque esto me lleva al capítulo 13. Usted sabe, en capítulo 13 Lot fue prosperado, Lot fue engrandecido, Lot aprovechó la oportunidad de su tío Abraham. De repente se levantó un pleito, una discordia, hostilidad entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, a tal punto que tenían que llegar a una decisión, porque ya los dos no estaban armonizando, ya no había armonía. Cuando previamente, quiero yo pensar por un segundo que la relación con Abraham y Lot era espectacular. A veces Dios te va a decir, a veces Dios te va a hablar y te conviene obedecer para poder no destruir relaciones familiares o relaciones amistosas. Si Abraham hubiera obedecido, créame que el capítulo 13 de Génesis hubiera sido otra narrativa, otra circunstancia. Pero como hubo bronca, como decimos, pleito, enemistad entre los pastores, solo puedo imaginarme también la situación tan incómoda con Abraham y Lot. Pero bueno, en el capítulo 13, su tío Abraham muestra la amabilidad y le da la oportunidad a Lot a decidir dónde se quiere ir. Y usted sabe la historia, la ambición de Lot se revela, la codicia de Lot se revela. Él quiere las mejores tierras en la región de Zoar, cerca de Sodoma y Gomorra. Bueno, él decidió, y esa decisión le llegó a experimentar las pérdidas después, cuando Dios manda juicio a Sodoma y Gomorra. Pero aquí viene lo interesante, verso 14, Génesis 13, verso 14. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, ahora viene Abraham, viene Dios y le recuerda de nuevo el pacto original de Dios hacia Abraham. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te daré a ti y tu descendencia para siempre. Y te haré una descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, verso 17, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Verso 18, entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que estaba en Hebrón, y edificó ahí un altar al Señor. Escuchen bien lo siguiente: Dios viene y reafirma, le recuerda a Abraham el pacto inicial, a pesar de su obediencia que fue hecha parcialmente. ¿Qué me da a entender? Dios fue muy paciente con Abraham. ¿Cuántas veces Dios no ha sido paciente con nosotros en nuestras rajaduras? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Y todavía Dios está ahí presente.
¿Cuántas veces no la hemos regado? Yo soy el primero, tantas veces la he regado yo. Y todavía me asombra de que ahí está el Señor pacientemente esperándome para que yo tome el primer paso. Iglesia, tenemos a un Dios, a un Padre caballeroso, amoroso, diligente, pero sobre todo paciente y misericordioso. Ahora, aquí estamos hablando del trato que Abraham tuvo con Dios en el Antiguo Testamento. Ahora usted y yo pertenecemos en otra dispensación. Estamos en la gracia del Señor. ¿Y cuántas veces no la hemos regado por nuestra terquedad, por nuestra humanidad? Y Dios se da muy cuenta de lo arrogante que somos. Dios se da cuenta, observa la altivez que tenemos, la terquedad que a veces nos dejamos guiar por los impulsos carnales de nuestra carne, pero sin embargo nos ama con amor eterno. ¿Cuántas veces no has sido tú infiel con Dios? Y hasta la fecha su fidelidad ha permanecido para siempre en tu vida. Es impresionante. Tenemos a un Dios que a pesar de nuestras luchas sigue creyendo en nosotros. Y cuando Dios vio que Abraham mezcló sus sentimientos, sus emociones y se jaló a Lot, aún ahí estuvo el Señor diciendo: no voy a quebrantar mi pacto con él. Yo hablé, yo dije que haré un pacto con él, y dicho hecho, Dios lo estableció, pero hasta que su sobrino Lot tuvo que desprenderse de él. Repito, cuando Dios te habla, préstale mucha atención a las palabras del Señor y obedece lo más pronto posible, porque puede ser que Dios está tratando está tratando para que un asunto familiar no rompe la relación que tienes ahora presente, o sea, quien sea. Cuando Dios nos habla es porque de una manera quiere mandar protección, guianza, nos quiere alertar, nos quiere avisar con tiempo. Pero si no le hacemos caso a Dios, como se dice el dicho, hay muchos que abarcan pero poco aprietan. Y ahí es donde perdemos bendiciones, ahí es donde perdemos oportunidades, ahí es donde perdemos la oportunidad en esa temporada para experimentar una restauración, una transformación. Todo porque dejamos que nuestra carne, nuestra terquedad dicte cómo se debe de navegar nuestras vidas. Dios está probando tu corazón. El tiempo como ha pasado, increíble. Pero vea esto. Usted recordará en Génesis, creo que capítulo 21, 22 por ahí, cuando Dios le pide al hijo de la promesa. Usted recordará, ya Ismaelito ya creció, él ya estaba grande, él ya desarrolló su vida, pero llega el hijo de la promesa. Recuerden que Ismael le llegó a Abraham cuando estaba quizás en sus 75 para arriba, pero Isaac, el hijo de la promesa, llegó en la vejez de Abraham cuando estaba a punto de cumplir los 100 años, 99 años tenía, 100 años. Entonces era el hijo de su vejez, el hijo de la promesa. Pero cuando Dios le pide a su hijo, a Isaac, ten por seguro, te garantizo que se recordó cuando Dios le pidió a Abraham: sal de la casa de tu padre, sal de la parentela. Te aseguro que se recordó de su sobrino Lot. Y ahí fue donde Abraham dijo: no voy a cometer el mismo error. Si Dios me está pidiendo ahora que le dé al hijo, a mi hijo, no voy a cometer el mismo error que cometí con mi sobrino Lot.
Si uno comete un error, está bien, porque en parte de nuestra humanidad somos propensos, nadie se escapa, todos hemos cometido errores en la vida. Pero si cometes el mismo error 2, 3, 4, 5 veces, ya es de ti. Ya es de ti. Y Abraham se recordó. El Señor está pidiendo a mi hijo. No me voy a poner en mis moños. No le voy a reprochar. No voy a navegar con Dios. No voy a buscar una manera de obedecerle parcialmente, sino Dios espera de nosotros una obediencia total. Como dice Samuel, ¿acaso Dios se complace de los muchos sacrificios? No. Dios se complace en la obediencia, en obedecerlo a la letra, exactamente como lo pide. Pero si lo obedeces a medias, para mí, una obediencia a medias es una desobediencia total. ¿Qué está pidiendo Dios en estos tiempos en tu vida? ¿Qué ha estado latiendo en tu corazón? ¿Qué ha estado ahí en tu mente, en tu espíritu, que todavía no le has entregado a Dios? Yo pregunto, ¿hemos estado obedeciendo a Dios a la totalidad de su palabra? ¿O queremos llevar este asunto como si fuera algo a la ligera? Porque hay cristianos que llevan su compromiso con Dios de una manera muy casual, muy leve, muy tranquilo, y ven a Dios como alguien que les puede hacer sus mandados. Dios, haz esto, haz lo otro, esto, lo otro. Como que sí, lo ven como su sirviente. Pero ¿cuántos lo vemos como nuestro amo, el Señor, el Rey, el Príncipe de paz? Yo espero que estamos ya a la mitad del año 2023. Y si comenzaste a medias, Dios en su gran misericordia, a través de su Santo Espíritu, sigue ahí esperando para que tú llegues a Él en obediencia total, para que puedas tú ver la mano de Dios. Y aunque no sabes por qué lo debes de hacer, porque a veces cuando obedecemos queremos saber la razón, ¿por qué lo debo de hacer? Ahí se mete la parte humana nuestra, la filosofía nuestra. ¿Por qué lo debo de hacer? Esa respuesta va a llegar a su debido tiempo, pero lo más importante es obedecerla, darle seguimiento, y entonces en un tiempo oportuno Dios te va a dar la explicación, la razón por qué Él estaba pidiendo tu obediencia total. A veces queremos las respuestas ya inmediatas. No te desanimes, no te frustres, iglesia. Tenemos a nuestro Santo Espíritu que siempre, en todo momento, en toda hora, nos va a llevar a la verdad de su palabra. Entonces en esta noche le pido ahí que se incline su rostro, medite por unos segundos lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. ¿Has cumplido con los mandamientos de Él? Y si de una manera o de otra llegaste corto, no se acaba todavía. La esperanza sigue ahí a la puerta. Dios es amoroso, Dios es paciente, Dios es diligente. Y como dice las Escrituras, el que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar. Ya no prestes atención a las imperfecciones que te rodean. Ya no le des tiempo a los errores que has cometido en el pasado. Piensa hoy, en esta noche, que otra oportunidad
se te ha dado en tu vida. Y que ahora es tiempo de obedecer. Es tiempo de obedecerlo totalmente y no parcialmente. Incline su rostro. Bendito Dios Padre, he predicado tu buena palabra. He dado esta enseñanza, este pensamiento que has puesto en mi corazón. Que podamos ser sensibles a tu Santo Espíritu.